de Juanjo, la mía no ya. Pero el tema es así, a ver, el compare, el analice, el indique, cómo te redacta la conciencia es lo que te marca que tienen que hacer. Ustedes, en esto, nosotros encontramos muchas cuestiones que están facilitadas. La posibilidad de la virtualidad tiene muchos beneficios y muchas cuestiones que no lo son. Entre el beneficio es el acceso a 2 clics del transporte de información y la tentación de que nosotros les hinchamos de copiarla y pegarla. El tema es que tengan en claro en las comparaciones eso, especialmente lo que tiene que ver con artículos constitucionales, porque nosotros ahí no pedimos transcripción, sino le diríamos, como a los chicos, como me le dicen Hipólito, copiá o transcribí el nombre abajo del. ¿Entienden? Entonces, cuando en esas cosas es interesante. Y por ejemplo, en el poder legislativo, ustedes donde tienen, por ejemplo, con la del 19, tienen que hacer todo un análisis de por qué se considera que es aristocrático. ¿Qué hace que sea aristocrático? A ver, porque que haya un sacerdote lo hace aristocrático, con tales características, que haya un militar de tal rango lo hace aristocrático, o todo el conjunto en juego con otras cosas representa que sea aristocrático. Y si lo comparan con la del 26, van a ver que la situación es distinta. Entonces, eso requiere un análisis. No es copiar, los senadores duran tantos años en su mandato en una y tanto en el otro. ¿Bien? Por lo tanto, ahí, ¿no? Y lo digo esto como un ejercicio, porque por ahí no lo saben y está bueno que lo pregunten. Digamos, ahora, digamos, lo que nosotros no podemos, y estamos habilitando espacios. Hay otras situaciones que son algo que ustedes tienen que hacer. Si yo no entiendo el concepto de aristocrático, tengo que ir y buscar la palabra aristocracia, porque, bueno, entonces voy a un diccionario, si puedo, lo dijimos varias veces, de ciencias jurídicas o de ciencias sociales, y me va a plantear que tiene determinadas características. Volviendo a la comparación, ¿eh? Esto de la preguntita, que bien claro lo decía, yo hice la escuela primaria cuando solamente existía televisión blanco y negro, así que soy mayor que la mayoría de los padres de muchos de ustedes, con respecto a lo que decía Francisco. Pero esa unidad de comparación, vamos a poner un ejemplo de los que estamos acá. Vamos a comparar los estudiantes del grupo cápsula. Como 21 estudiantes. 21 estudiantes y profesores. Entonces yo puedo hacer una comparación que diga, bueno, ¿cómo los voy a comparar a todos los estudiantes? ¿Quiénes son ingresantes 2020 e ingresantes 2019 y más atrás? Entonces yo podría armar una unidad de comparación de decir, bueno, tomo la matrícula o el año de ingreso y entonces me va a dar 10 estudiantes. Entonces, ahí, ¿por qué pongo este ejercicio? Para que ustedes vean cómo tienen que elaborar la respuesta. Es decir, esa unidad de comparación, es decir, no es el pegar el artículo, porque acá está la cuestión del ejercicio. Cuando uno piensa una evaluación y después cuando uno la recibe, es decir, ¿cómo es el ejercicio que hace de comprensión de la consigna? Pues lo primero que yo miro es si entiende la consigna. Y si vos decís, bueno, ¿y dónde está la comparación? Entonces, bueno, el régimen de gobierno o la conformación del Senado tiene estas características. O quiénes eran los ciudadanos que podían votar. Tenían derecho al voto. Y ahí me va a dar, estos pueden, estos no pueden, o en esto es común. Puedo encontrar un objetivo que sea común, en esto coinciden. Por eso a veces cuando nosotros decimos que el sentido de la historia va implicando las continuidades y las rupturas. Las continuidades y las rupturas. Bueno, si yo tengo que comparar, voy a encontrar diferencias y semejanzas. Es decir, pero yo tengo que crear esa unidad de comparación. La unidad de comparación, ¿quiénes integran el cápsula? ¿Son todos varones? ¿Son todos mujeres? ¿Son todos ingresantes? ¿Son todos sub 21? No, me va a dar.
a ver si por ahí les resulta demasiado sencillo la respuesta que yo le estoy dando, pero para que ustedes puedan ver esta cuestión de cómo conformar esa unidad, ¿no? Que no es la cosa de pegar el artículo, porque eso ya lo sabemos, si ustedes tienen todo el material. La clave acá pasa cómo yo elaboro la respuesta, que eso sí me requiere un ejercicio. No, pues, nosotros en eso, ¿por qué les hacemos hincapié? Ustedes, la mayoría vieron, o sea, saben todos cómo fue el examen en el primer cuatrimestre y las pautas más o menos. El primer cuatrimestre con toda la situación de armarnos, de acomodarnos, que fue complicada. Entonces, yo vuelvo a insistir en esto, estamos en presencia de un examen a libro abierto. Esto es, por eso requiere todo un proceso para que ustedes realicen. Entonces, la pregunta además para ahora es, este proceso, ¿qué dificultades encuentran ustedes? O por ejemplo, vamos a la primera década revolucionaria. ¿Qué dificultades de interpretación encuentran ustedes ahí? Por ejemplo, en los debates encuentran dificultades, en los debates de Cabildo hablo, por ejemplo, en cómo se dan los documentos o por qué surgen los documentos, o en cuál es la importancia de unos u otros. Una cosa siempre, por ejemplo, que pasa con el decreto de seguridad individual, que a veces hay alguna cosa dando vuelta por ahí y no se termina de ver la importancia de algo que se repite en todos los documentos para adelante. Entonces, por ahí saber qué problema le genera todo este periodo o con qué están complicados o qué han revisado también del primer cuatrimestre ahora. Por eso la idea es, yo vuelvo a insistir con esto, de que aprovechemos y ver esto para que nos sirva. Por ahí las dudas que tienen algunos son las de varios. Y el objetivo de esto es poder analizarlas entre todos. Vamos, la primera década, ¿qué problema hay? Lo voy marcando de a uno. Yo en el aula lo hago eso. Si no, profe, ponés a explicar los debates del 22 de mayo. Camila, a ver. 22 de mayo. ¿Cuál es, el problema que se genera con el 22 de mayo? En primer lugar, lo que hay que analizar ahí es la importancia de lo que ocurre como cabildo abierto. En primer lugar, ¿por qué? Porque hay 2 cabildos abiertos nada más en la historia. Porque esos 2 cabildos son, como se marcan, claramente hechos de ruptura. ¿Y por qué? ¿Qué significa que nosotros por ahí repetimos tanto? ¿Qué es un hecho de ruptura? Lo que cambia es el esquema jurídico o plantea una modificación del esquema político y jurídico que venía funcionando. En 1806 pasa después de las invasiones, que hay un virrey que termina siendo elegido a partir de un cabildo abierto cuando las facultades del cabildo no son elegir un virrey, menos francés y menos... Bueno, eso rompe el esquema jurídico. El 22 tiene características similares. En primer lugar, ¿por qué? Todos saben lo que había pasado en España, cuál era la situación que se vivía con el rey. Entonces, el cabildo del 22 de mayo tenía la facultad de modificar el gobierno del Virreinato del Río de la Plata. Esto se lo pregunto a ustedes. Si no me contestan eso, chicos, estamos al horno. A ver, el cabildo, está entre las instituciones, ¿cuáles eran las facultades que tenía el cabildo? ¿O para qué estaban los cabildos? ¿Para poner en la plaza y que lo fuéramos a visitar 200 años después? Si no nos equivocamos acá, que se equivoquen el miércoles no les sirve para nada. O sea, la idea es que se equivoquen ahora. El miércoles la equivocación representa un 2.
Ese es el tema. Entonces, por eso el tema es evitar eso. Entonces, los cabildos tenían función de modificar el sistema de gobierno del virreinato, ¿sí o no? ¿Y por qué? Como los chicos. Alguien que se anime. Así puedo avanzar en lo de las posturas. A ver si puedo hablar. Vamos, José, viejo nomás. Vamos, José. No, no me haga pasar vergüenza. Y los Nada. cabildos estaban hechos para, digamos, para instaurar los nuevos regímenes de gobierno, para independizarse del sistema español. A ver, repasemos. Los cabildos, ¿qué son? Son instituciones vinculadas casi a lo municipal, en cuanto a ámbito que existía, que se instalan en América, que vienen de los ayuntamientos españoles. ¿Por qué? Con el reino lo que necesitaba era contar con nuevas instituciones dentro de esos nuevos territorios. El cabildo tenía la posibilidad de regular muchas de esas cuestiones que tenían que ver con lo comercial, con cuestiones que tenían que ver con los espacios públicos y demás, en muchas similares, por eso le digo, a funciones municipales. Por eso, a ver la pregunta, capaz la formulo mal yo. ¿El cabildo tenía la facultad de modificar el sistema de gobierno del virreinato? No. Bueno, esto es como decir que la municipalidad tiene la posibilidad de poner el presidente. Imagínense, nosotros en Lobería hacemos el municipio autónomo de Lobería y elegimos presidente de la nación. No. Claramente no. Entonces, ¿qué configura lo que pasa con estos cabildos en primer lugar? Hay un sistema que rompe. ¿Para qué? Para llevar adelante una modificación u otra. ¿Qué características tuvo este cabildo del 22 de mayo? Que es otra de las cosas que por ahí hay que aclarar. Pachi. Sí. No, ahí Rocío ponía, era una representación del gobierno español, era una institución de la colonia que tenía un efecto en una comunidad local. Representaba a una parte del virreinato. Y en este caso era el Cabildo de Buenos Aires. Había otros cabildos en el virreinato del Río de la Plata. Entonces, digamos, esto también a nosotros nos da en función de lo que decía Francisco recién. ¿Qué decisiones puede tomar una institución que regulaba cuestiones del comercio, que regulaba cuestiones que tenían que ver a la vida cotidiana, lo que hoy nosotros denominaríamos el espacio público, entre otras cosas? Pero bien, a ver, entonces, ese cabildo ya de por sí tiene esas características que son acotadas. Técnicamente era muy acotado. ¿Quiénes participaban de ese cabildo abierto? Que vale decir que dentro de las facultades que tienen los cabildos, que eso por ahí lo tienen desarrollado en alguna de las lecturas y en la guía también, tenía determinadas funciones. ¿No? Profe. Sí, Laura. ¿Puede ser que los habitantes participaban directamente para discutir los asuntos de interés para la comunidad, al ser abierto? Bueno, primer punto, a ver ahí, con el tema. Cuando nosotros hablamos, ¿quiénes participaban en un cabildo abierto? En los cabildos, la posibilidad del cabildo abierto de la participación era por invitación. Es decir, el hecho revolucionario ahí tuvo además hasta la falsificación cuentan las historias y las leyendas de las esquelas de las personas que iban a poder acudir. French y Beruti que estaban ahí viendo quién venía, quién no pasaba. O sea, cuestiones siempre a entender. Cuando se habla de abierto, de que puede participar el pueblo, y el consejero el otro día estaba con la mazamorrera enojada y lo de los paraguas. A ver, el concepto de pueblo que nosotros le podemos asignar es muy distinto al concepto claramente de 1810. O sea,
¿quiénes podían participar? Era un grupo muy, pero muy reducido. O sea, ese cabildo abierto no era lo abierto que podría ser hoy si decimos que, bueno, que hay una audiencia pública. Cuando una institución actualmente cita una audiencia pública, sí la participación es claramente mucho más amplia. Entonces, se cita ese cabildo abierto para discutir los sucesos que además habían ocurrido en España con relación al rey, el proceso del juntismo y demás. ¿Qué nos tiene que quedar entonces de ese cabildo abierto del 22 de mayo? En primer lugar, que el cabildo no tenía facultades para modificar el esquema de gobierno, cosa que hace. Por eso hay claramente una ruptura y un cambio jurídico muy, pero muy importante. Y además, lo que es muy rico de ese cabildo son los debates que se dan. En los debates, a ver, habló mucha gente, pero ustedes hay algunas posturas que les tienen que quedar en clara, que son básicamente las 4 posturas fundamentales que se discuten. La de Castelli, la del obispo Lué, la de Chota y la de Paso. ¿Alguien se acuerda algo de las posturas? ¿Quién me cuenta alguna de las posturas? Eran 4. ¿La del obispo Lué? Sí, Javier, sí. Que se debería seguir con la lealtad hacia la corona. ¿Por qué? A ver, analicemos el porqué. Está bien, o sea, está bien plantado en lo que Lué lo que sostenía es que había un derecho histórico en esto. Que empiezan, acá tenemos que ver que hay construcciones además que son jurídicas, chicos. En esto vamos a hacer una aclaración. No es ciencias sociales del secundario. Mientras haya un español en América, los americanos debían obediencia. Bueno, eso representa que tiene que ver con que hay un derecho histórico sobre el territorio, que la corona tenía facultades de control sobre ese territorio, es decir, es más profundo de la frase romántica de mientras quede un solo español en América, ese sería el que los tiene que gobernar, que es la que nos cansamos de escuchar desde que íbamos el jardín de infante y durante la primaria y secundaria. No sé, ¿por qué? Porque esto es como cuando nosotros discutimos Malvinas. Las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas. ¿Por qué son argentinas? Hay cuestiones de arraigo jurídico, histórico, hay cuestiones de arraigo histórico que generan derechos jurídicos. Entonces, lo que vos marcás de Lué es claro, va por ahí. El tema es cómo lo planteamos y cómo lo decimos. Ahí hay obligaciones que tienen que ver con el derecho canónico, que venía y que se habían implantado en lo que eran las funciones de la Iglesia. Algo que después lo van a ver bien desarrollado cuando ven obligaciones, que son las obligaciones naturales. Esto tiene que ver con eso. ¿Es lo que vos decís? Sí. Hay que decirlo específicamente. Juanjo iba a decir algo. El micrófono. Está sin micrófono, Juanjo. No, sí, está. Porque como había mucho ruido, me había muteado, perdón. No, en este sentido de que piensen, cuando Alfonsina planteó la colonización española en América, el lugar que tiene la Iglesia en ese sentido, es decir, es una cuestión, es un socio central en ese acuerdo de la corona española. Y por otro lado, eso le va a dar a esa institución, aunque hubiesen pasado ya 3 siglos, el peso. Es decir, hoy, en la actualidad, un obispo es importante en este territorio, es decir, un comentario, imagínense lo que era hace
más de 200 años atrás, digamos, donde iban estas cuestiones del derecho canónico. Acá había una cuestión que Diego lo planteaba, que si había posturas más conservadoras o liberales. Digamos, utilizar en la sociedad colonial miradas conservadoras o miradas liberales va a ser un debate de otro momento histórico, pero no de ese. Lo que sí nos va a plantear ahí es quiénes sostienen la colonia, o la continuidad con el vínculo con España, por eso tiene que ver con quienes participan. Claramente, si yo lo ubico, esto lo digo como un ejercicio de pensar, no para que pongan en la respuesta. Digamos, si la Iglesia tiene un lugar central en la colonización y en el lugar que tiene en esa misión, digamos, va a pedir la continuidad jurídica y la continuidad de ese régimen, de ese orden colonial. Es decir, esto es central para verlo. Y por otro lado, es decir, va a haber, por el contexto, 1810, ya habían pasado 20 años de la Revolución Francesa, entre otros casos, y habían surgido nuevas formas de interpretar y ver el mundo. Pero a su vez había otros hechos, ¿no? Que por ahí, lo digo, a ver, cuando nosotros decimos llegó un barco a Buenos Aires con noticias, o había habido las invasiones, o después cuando llega, ¿qué pasaba? Esa Inglaterra que venía a comerciar, ¿qué estaba pasando? Estaba teniendo un proceso de transformación económica también, que era la revolución industrial. Y para que una revolución industrial, ¿qué tiene? Que mandar productos. Entonces los comerciantes van a ocupar un lugar con respecto a la apertura del puerto. A ver, pero para que piensen, es decir, la Iglesia va a tener esta lugar. Y a su vez van a surgir nuevas teorías políticas, que van a ser, cuando uno entiende, no se puede entender a Castelli sin la influencia de Rousseau y todos los movimientos revolucionarios que había habido en América. Las ideas de Rousseau, que era un pensador francés, que tiene fuerte impacto en la Revolución Francesa. Porque también, ¿qué estás discutiendo acá? El concepto de soberanía popular. Si decían los vecinos más destacados, no eran todos los vecinos, eran los más destacados, por eso no se puede comparar con la actualidad. En un régimen donde existían esclavos, entonces no todos tenían los mismos derechos, pero a su vez, aunque, digamos, los orilleros, los que no eran los comerciantes más, ¿podían participar de ese cabildo? A ver, yo, de las posturas entonces, tenemos la del obispo, la de Castelli. ¿Por qué era importante la de Castelli? A ver quién se anima. Y Juanjo les hizo un adelanto exclusivo como para que le expliquen sin ningún problema. Porque quería la revolución. Porque quería la revolución. Bueno, a ver. ¿Qué es querer la revolución? Querer... Esto, a ver. Dale, perdón. Candela. Sí. No, por ahí lo decía mal, mejor explíquelo. No, mejor usted. yo así, no, la idea es infernizarle a cada uno que hable la vida para ver todos los problemas que hay. No, la idea es, a ver, que construyamos el concepto, por eso. Vos decís, planteás porque quería la revolución. Sí, claramente Castelli era de los revolucionarios. Ahí Juanjo planteaba, hablaba de la soberanía. Hay toda una teoría de construcción del poder. A ver, para la época, ¿quién tenía el poder de elegir a los reyes? Nosotros venimos de todo un periodo donde, y acá destacó, Juanjo le dijo algo recién con el tema de el obispo, lo que significaba el obispo, bueno, la religión, la iglesia. ¿Quién tenía el poder de elegir los? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Yo, María.
Dale, María. Miller, que quien tenía el poder ¿cómo es que pregunta usted? Lo de los reyes, era directamente España. Bien, pero a ver, para que entendamos esto, Dios es el que tiene el poder. Sí. Dios es el que lega ese poder al pueblo para que el pueblo se lo entregue al monarca. Pero el poder que tenían los reyes era un poder divino. Ustedes me dicen, ¿es una construcción jurídica? Sí, tiene que ver con una construcción de cómo se entendía la soberanía. Es decir, era Dios el que entregaba el poder. ¿Por qué acá, además, se pone en crisis esta situación? Porque si Dios le dio el poder al pueblo, y el pueblo se lo entregó al rey Fernando VII, y Fernando VII está en cana, ¿qué pasaba con ese poder? ¿A quién volvía? A la iglesia, bueno. Al pueblo. Ah, malísimo. Al pueblo. No, está bien, Guada, pero ve, fíjate que es la retroversión cómo se genera. Vuelve al pueblo. Entonces, ahí es donde ellos justifican de que tenían la facultad de modificar y de generar un nuevo gobierno. ¿Entienden? Que tiene que ver con una construcción, además, jurídica, que tiene que ver con la soberanía, con quién ostenta esos derechos de soberanía. Entonces, analicemos, eso era lo que planteaba Castelli. Después, o sea que, habiendo caducado el poder real, el poder debería volver al pueblo. Y el pueblo, lo que decía él, y el pueblo podía ejercer esa soberanía al haber retornado y establecer, porque ahí es más, hay una construcción que después lo van a ver más adelante que tiene que ver con los poderes originarios, los poderes constituidos, bueno, hay toda una cuestión que lo van a ver cuando vean constitucional y demás, pero el poder acá se había retrovertido para el pueblo, y entonces el pueblo tenía que decidir cómo elegía. Era una interpretación que, a ver, antojadiza, sí, antojadiza, pero es lo que decía, ese contrato que debía existir entre el pueblo y el monarca estaba roto además. ¿Por qué? Porque el monarca no estaba más. Entonces, esa posibilidad de ejercer era una interpretación que tenían en ese momento los revolucionarios para tratar de constituir un gobierno. Porque, a ver, cuando ocurría lo normal, supuestamente no es que se ponían a charlar con Dios para ver a quién le daban el poder. Eso es toda una construcción, pero tremendamente arraigada, y hay que entenderla. A nadie se le ocurre ahora decir el poder que tiene el presidente a nosotros nos lo dio Dios y fuimos y cuando votamos instrumentamos dándole ese poder. Bueno, pero tiene que ver con los conceptos, las ideas vigentes en la época y cómo se generaba esa cuestión. ¿Cuál es otra de las posturas que vemos ahí, que es importante? Y porque también tiene arraigo jurídico, la de Paso. ¿Por qué? A ver, no me diga la de la hermana mayor. No, le voy a decir la de Paso. A ver. Pues lo que yo entiendo, no sé, que lo que él pretendía era como que, por ser Buenos Aires capital, fuera como la que gestionara la parte de negocios, pues como que pusiera ¿cómo le digo para que me entienda? O sea, fuera la que fuera ay no, yo me enredo para hablar. A ver, hemos dicho que representara los demás, ¿cómo se dice acá? Es que como que me traban. Las demás... las demás provincias. Provincias. Era la representante. Que fuera la representante, eso es lo que él quería decir, básicamente. Pienso yo, no sé. Bien, a ver. Históricamente, nosotros se la llama la teoría, además es la postura de la hermana mayor, la postura del gestor de negocios, depende de dónde vengamos, pero ¿qué es lo que se arroga ahí Buenos Aires? Se arroga la representación, por eso, ojo, el tema de a quién representa. Acá un cabildo de Buenos Aires, según Paso, estaba representando, o iba a ejercer la representación del resto de los cabildos, ciudades y demás, para constituir un gobierno, lo que planteaba. Entonces, nosotros los vamos a representar. ¿Qué había que hacer? Esa cuestión después la iban a tener que ratificar.
Por eso muchos le hablan de la teoría que tiene que ver con la gestión de negocios en algunos términos, pero lo que hacía Buenos Aires era representar, porque además, esto lo va a explicar seguro mejor Juanjo, ¿qué representaba Buenos Aires en términos coloniales? ¿O en qué se había constituido? Ahí Nelson decís, la sede del Cabildo, por tener la sede del Cabildo y del puerto, se creía con derechos a hablar en nombre del resto. No te olvides, algo que dijo Juanjo, había otros cabildos. Entonces, Buenos Aires tenía algunas características, se había convertido en otra cosa, para creer que tenían la posibilidad de arrogarse ese poder y representar a los demás. Por el puerto. Primero que tenía el puerto. Perdón. Primero tenía el puerto. Y hubo algo que lo hice en las lecturas y en las clases y en la microclase, en la teórica de la semana pasada, que planteó es el hecho de Buenos Aires defendiéndose de la invasión inglesa. De las dos invasiones inglesas. Eso le da un protagonismo, no solo el lugar que tienen los comerciantes y el puerto, porque era el puerto de salida de productos, porque también esto a nosotros, hago un paréntesis, pero nos permite ver la importancia que tiene esa ciudad con el puerto para los hechos que siguen. ¿Por qué el puerto es importante? Porque por el puerto vos tenés que pagar los derechos de aduana, o derechos de importación o de exportación. Entonces, cuando la semana pasada se habló de la cuestión económica, de la crisis que existía para sostener las instituciones de la colonia, cuando se habló de la apertura del puerto de Buenos Aires, en una cuestión que estaba jurídicamente contemplado el monopolio. Vos solamente podías comerciar con la metrópolis, es decir, hay cuestiones estructurales acá para ver. ¿Se entiende? Es decir, esa ciudad de Buenos Aires que tenía puerto, tenía cabildo, pero, vuelvo a insistir, no era el único cabildo. Pero la había defendido ¿de qué? De las dos invasiones inglesas. Y ahí en el medio había habido un primer cabildo abierto. De hecho, si ustedes chicos ven el desarrollo de las ciudades, cuando viajan al interior y ven Córdoba, ven más en el norte el desarrollo de otros lugares como Salta, eran ciudades mucho más desarrolladas que Buenos Aires. En el derrotero habían venido desarrollándose mucho más. Pero el hecho de las invasiones inglesas, lo que ocurre con el puerto de Buenos Aires y el comercio, termina rompiendo ese esquema y generándole un protagonismo muy repentino a Buenos Aires y que lo llevan adelante muy práctico. Y bueno, ¿y cuál era la otra entonces, la otra postura, la cuarta? La del fiscal Villota. El fiscal Villota, ¿qué podía decir? Imagínense ustedes. O sea, fíjense a quién representaba el fiscal. ¿Qué funciones tiene? La soberanía. No. A ver. ¿Creo que el fiscal representaba a España y no quería que Buenos Aires tenga derechos propios? Bueno, pero a ver. Villota decía que Buenos Aires no representaba al federalismo, a todas las provincias. Representaba al pueblo. Están diciendo, a ver, las cosas que están diciendo, la idea la tienen. En algo que hacemos hincapié, porque en las expresiones de todos, chicos, tiran palabras potentes. El tema es que las palabras potentes a veces significan otra cosa, ojo. Y negaba los derechos a ser soberano. Decía que no tenía derecho a elegir un propio soberano de Buenos Aires, sino que tenía que seguir respondiendo de España. O al virrey que ellos designaran. ¿Y por qué no podía Buenos Aires? Lo que dice Camila es así. Buenos Aires no tenía derecho a elegir un gobierno soberano. ¿Por qué? Porque el Cabildo no tenía facultades para elegir un gobierno. Como decía usted antes, el Cabildo es como... O sea, más allá de toda la cuestión romántica
del discurso de que no, que nosotros íbamos a luchar, que el federalismo, que todas esas cuestiones que son hermosas, técnicamente Fillota decía, no, ¿por qué el Cabildo no puede elegir? Porque no tiene facultades para elegirlo. No puede arrogarse el poder de todas las provincias y elegir un gobierno soberano. Es el ejemplo que le dije yo, el ejemplo de la municipalidad. Nosotros no podemos constituirnos como gobierno central y crear la República de Lobería. ¿Por qué? Porque no tenemos facultades. Aunque bien merecidas las tendríamos. Pero esas cosas, por eso, empecemos a procesar, por eso digo, esto no es historia de ciencias, historia visto en el concepto de ciencias sociales del secundario. Esto es historia del derecho, por eso el tema de procesarlo con términos y con análisis de estas cuestiones. A mí qué me importa que Villota diga, o sea, lo que me está diciendo es que un fiscal de esa organización jurídica, lo que tiene que decir es, ustedes no pueden por esto. ¿Por qué? Porque hay otra institución que tiene esas facultades. Está bien lo que dijo el fiscal. Lo que pasa es que durante muchos años, o sea, la historia contada en cuento, que es muy linda, que a nosotros nos gusta, decía, no, qué barbaridad lo que decía el fiscal. Es lo que hablamos el otro día de Sobremonte. Y sí, Sobremonte se tenía que llevar el tesoro a Córdoba, si no después venía el juicio de residencia y lo condenaba, porque era su función proteger el tesoro. Entonces, una cosa es la novela romántica, hermosa, divina, y otra, historia en términos jurídicos. A ver, una cuestión ahí, digamos, solo un comentario con respecto a esta. El tema del federalismo no es un tema de discusión en ese momento. Estamos hablando de una sociedad colonial. Digamos, si nosotros después avanzamos y vemos que no pueden, ya desarrollada la revolución en una etapa de supuesta consolidación, porque también hay una cuestión para ver que esto se ve. Hay focos contrarrevolucionarios. Es decir, claramente Córdoba va a ser uno de ellos, ¿no? Y esa tensión de cómo van a sostener la revolución, donde se fusilan algunos contrarrevolucionarios, y después también existen cuestiones como existen ahora. Digamos, la gente apuesta a ganador. Entonces hay funcionarios que dejan de ser funcionarios de la colonia en la provincia y pasan a ser funcionarios de la revolución. Digamos, no está en el debate, pero cuando yo digo, no es el federalismo un tema de debate en ese momento. El debate de ese momento era quién era la autoridad. Y en ese debate de quién era la autoridad, voy un poquito para atrás, es decir, de cosas que ustedes vieron en Político, ¿de dónde venía la legitimidad de la autoridad del rey? En un primer momento era un elegido de Dios, después vienen las teorías de Suárez, que va a decir que van al pueblo y el pueblo se la delega al monarca, y acá es la discusión de decir, bueno, como no hay monarca, vuelve al pueblo. Lo que pasa es que también acá, ¿qué están haciendo? Una interpretación que va a hacer Castelli después de leer el contrato social de Rousseau. Es decir, no era un contrato social que estaba en todos lados, chicos. No estaba en todos lados hace 50 años. O hace 45, había que ir a buscarlo, digamos. Pero imagínense hace 200 años atrás. Mirá, una traducción que se había hecho, no importa esos detalles ahora, pero para ver, digamos, por qué ese debate venía. Y si alguien era fiscal, es porque era un funcionario de altísimo rango con funciones judiciales. Es decir, hay veces que ustedes también, lo digo esto como un ejercicio, y está bueno que si no se dan las respuestas no sirve, digamos, porque esto no pasa en las cosas que nosotros digamos y ustedes reciben como si fuesen autómatas, porque no es el sentido que tiene esto. Pero también lo que nosotros nos tiene que pensar es ver a quién representa. Porque cuando nosotros sabemos a quién representa, nos está dando la estructura política, social. Era una sociedad colonial.
Entonces ya eso tiene determinadas características. Sí, Francisco. Chicos y chicas, Cabildo del 22, entonces, a ver, ¿por qué esto? Ustedes cuando dicen tiraron Cabildo del 22 es como que salimos con 5 bombas nucleares. ¿Por qué? Para ejemplificar por qué a veces él no responde la consigna, él no se responde. Bueno, nosotros nos pasó el primer cuatrimestre, pero si yo no puse, ¿por qué está mal? Por cuestiones a veces que son técnicas. Y yo lo reitero y soy hasta molesto. Nuestras materias, todas las materias estas que tenemos en primer año son formativas. O sea, lo que tenemos que acostumbrarlos a que ustedes trabajen eso, porque ¿saben lo que pasa? Donde llegan a civil, obligaciones, a constitucional mismo y eso, si no manejan determinados términos y los ponen concretamente, les pegan un boleo. Entonces, por eso el tema de ir trabajando la precisión conceptual, porque significan distintas cosas, hay palabras que significan distintas cosas, y lo que decía Juanjo, el concepto de federalismo lo empezamos en Argentina a trabajar mucho más adelante. Entonces, Perdón, pero si yo Javier. te decía que Buenos Aires no podía ser representante de todo por sí sola, de todo el virreinato del Río de la Plata. Sí, ¿y qué más decía además? Que el que tenía que seguir en cargo era el virrey. ¿Por qué? Porque el cabildo, ¿por qué tenía que seguir el virrey? Porque el cabildo no puede poner virrey. Y porque no había nada que hubiera modificado la elección de ese virrey que había sido elegido legítimamente, en los términos jurídicos de la época, por un rey, y nadie lo había removido del cargo. Entonces, el fiscal, que representaba una autoridad con funciones judiciales, tenía que decir eso, lo que dijo. No tenía que rebuscar y generar otra interpretación. O sea, las normativas de la época hacían que responda lo que respondió. ¿Entienden? ¿Por qué ese punto? No sé qué. A veces, o sea, era la respuesta de Villota. ¿Era previsible? Claramente. Que la postura, esto es como si vas y bueno, la postura de los jueces a veces no siempre es previsible en determinados ámbitos, pero en esa época donde teníamos algunas cuestiones más previsibles, era previsible. Esto era lo que tenía que haber respondido. Es lo mismo que les explicó Fabián, creo que lo había dicho la otra vez, cuando fue sobre el Tratado de Libre Comercio, y cuando la posibilidad de comerciar con Inglaterra, ¿por qué fue el virrey y le pide autorización a la Real Audiencia? ¿Por qué? Porque tiene quien detente esas funciones. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún otro tema así para detonar? Que deben tener alguna. Una de las cosas que le vamos a decir es que de acá al domingo vayan juntando preguntas sobre temas, las van a ir mandando, y nosotros, a diferencia de las maratones antiguas, en esta va a haber un espacio de contestación de preguntas, para así tamizamos, porque seguramente muchos hay algún tema que lo preguntan 50, ¿no? Entonces, vamos para ir explicando los temas, además que ustedes preguntan. Los tratados, alguna cuestión, la diferenciación, chicos, con el tema de la segunda década revolucionaria, algo que conceptualizó ayer Alfonsina, lo volvió a insistir, el tema de por qué no se habla de anarquía, por qué se habla de disgregación del espacio, eso traten de hacer hincapié y de analizar, porque no sé si eso les quedó claro por qué se hace una diferenciación de la anarquía y por qué la disgregación del gobierno nacional. No sé si lo entienden, no lo entienden. ¿Por qué les marco cuestiones de estas? Porque son conceptos que ustedes los tienen arraigados y nos ha pasado a todos. Que desde que vamos al jardín, que la señorita nos van metiendo una cuestión,
que es muy difícil desarraigarlo, y nosotros lo tenemos que analizar en otros temas. Sí, Fabián. No, quería justamente con la ruptura del orden colonial, después esa ruptura tiene un proceso hasta llegar a la crisis del 20, lo marca bien el programa para que se guíen. La crisis del año 20 marca esa palabra mal categorizada, esa década del 20 como anarquía. Lo que hay que explicar ahí que se termina. Hola. No, se cortó justo la comunicación. ¿Me escuchan ahí? Ahí perfecto, fuerte y claro. Ahí. Muy bien. No, decía justamente, con la ruptura del orden colonial, el último punto, la huella 6.4 para que se guíen, es la crisis del año 20. Para entenderlo son dos características fundamentales. Se termina con el cabildo y con la forma de gobierno del directorio. Y comienza ahí otra etapa, la del caudillismo, que ya venía de antes. Ojo, ya venía con Artigas, por ejemplo. Esto es importante para saber cómo se origina el federalismo, por qué las autonomías de las provincias defendían a rajatabla sus decisiones políticas, su forma de gobernar. Y acá hay que juega algo importante. En sí, desde las invasiones inglesas hasta 1820, hay una potencia en el mundo que es Inglaterra, que va a dominar los mares y el comercio del mundo. Cuando uno habla de liberalismo, son los criollos de acá que querían comerciar con Inglaterra. Eso sería el liberalismo, no es porque habían leído a Adam Smith, no. El liberalismo, digamos, a lo criollo, era poder comerciar con otras potencias, que se estaba disputando con España las rutas y vías de navegación marítima y el comercio mundial y el nuevo mercado americano. Y eso era Inglaterra, después viene Francia, Holanda, pero bueno, es una forma de entender por qué las distintas posturas, y por qué los criollos y el cabildo funcionaba con un sector minoritario, porque era un sector de la élite. Eso después va a desencadenar lo que es el voto censitario, o sea, el voto, ¿quién votaba? Votaba el que sabía leer y escribir y votaba el que tenía una renta anual muy fuerte. Los demás no votaban. Eso para tenerlo en cuenta en la evolución legislativa y política argentina. Y a partir de 1820 mal llamada anarquía, porque como vos bien decías, Pachi, decía Juanjo también, que no era una anarquía como que cada cual hiciera, no, al contrario, cada provincia iba a tomar su propia decisión a través de sus caudillos gobernadores. Era prácticamente una dictadura eso, una dictadura en cada provincia. ¿Y cuáles eran las provincias? Las provincias no era toda la República Argentina como lo conceptualizamos. Hablamos desde Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes y Córdoba. Eran pocas en aquella época. Toda la zona de la Mesopotamia iba teniendo un auge económico y comercial por la navegación de los ríos, que eso también es importante, que se iban a conectar con las potencias extranjeras en auge económico después de la primera revolución industrial, que es Inglaterra. Esa es una forma de entenderlo. Entonces, al no haber un gobierno central, al caer el directorio en 1820, después esa batalla de Cepeda, después la caída de Artigas también, que ese sí, digamos, fue un prócer hoy uruguayo, digamos, ¿no? De la banda oriental, que buscaba un federalismo, un federalismo bien autóctono, que es, bueno, eso sería lindo de explicar, pero prácticamente no hay tiempo. Después, cuando cae ese gobierno y se sacan Artigas como principal enemigo, Artigas va a morir en Paraguay, las provincias comienzan a tener un auge. Y vuelvo a repetir, no son todas las provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Esto para entender los pactos. Entonces, en decisiones políticas, esos gobernadores caudillos iban a reclutar hombres, armas, iba a haber guerras internas, pero
más que nada iban a tener la guerra con la provincia de Buenos Aires. Porque ¿qué detentaba la provincia de Buenos Aires? La aduana. La aduana fue el tributo en el mundo de aquella época, en Europa sobre todo, para recaudar lo que son los derechos de exportación e importación. No es un invento nuestro, es un invento europeo y viene sobre todo de Alemania e Inglaterra. Entonces, eso después fue aplicado. Cuando nosotros creamos la aduana y el consulado de Buenos Aires con Belgrano, justamente, era para recaudar. ¿Por qué? Porque el erario público en aquella época estaba agotado por las guerras internas, que el país se estaba naciendo, no tenía infraestructura. Entonces había que desarrollar una serie de infraestructuras para podernos acomodar al comercio internacional, que Inglaterra iba a tener ese poder, digamos, hegemónico, y desplazar a España. Entonces, para no irnos, 1820 marca la caída del directorio como régimen, para caer Rondó, el último director, y el nacimiento del caudillismo. Y de ahí empiezan a hacer el federalismo. Ahí comienzan a hacer el federalismo con los pactos que están en la bolilla 7. Disculpe si soy estructurado, pero es una forma de entenderlo, porque si no, no lo van a comprender. Y esas provincias que van a buscar a lo largo de toda la historia, prácticamente hasta 1853, la libre navegación de los ríos. De ahí viene el liberalismo, para el sentido criollo. No solamente liberalismo en el sentido conceptual, o teórico, sino en el sentido práctico. Estas provincias como Santa Fe y Entre Ríos, que tenían y tienen una riqueza en productos pecuarios y agropecuarios, poderlo abastecer de esa materia prima que quería Inglaterra y Francia, por ejemplo. Ahí viene la lucha entre Buenos Aires y el resto del interior. Por supuesto, con sus caudillos entre medio. Quería aclarar eso, que no era un sistema, que no era una anarquía en el sistema filosófico, en el pensamiento filosófico hablando, filosófico político. Y ahí en 1820, a mi forma de ver, comienza a formarse un federalismo autóctono con caudillos como Estanislao López, Ramírez, bueno, en Buenos Aires posteriormente fue Rosas, pero Rosas ya venía actuando en la campaña de Buenos Aires. Rosas ya venía de 1817, para que tengan un dato, con los saladeros y las estancias. La estancia va a ser por excelencia el sistema económico argentino, no hay otro, y el abastecedor de materia prima de los mercados europeos, no hay otro. Y la aduana va a ser otro tema central. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires estaba la aduana, y el dinero se quedaba en Buenos Aires. Y el resto de las provincias languidecían económicamente porque no podían competir con Buenos Aires. Si Buenos Aires se convierte en un monopolio después de la Revolución de Mayo. Por eso los pactos y tratados que vienen en la próxima bolilla, esas guerras internas que iba a provocar entre las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos contra Buenos Aires, pasa por ese lado. Con provincias empobrecidas y una provincia de Buenos Aires que se iba a enriquecer sus campos, los campos que hoy están en la zona de Luján, San Antonio de Areco, hacia el puerto de la ciudad de Buenos Aires, eran los que más obtenían valor económico, con el ganado y el valor de las tierras, en desmedro de los intereses del interior. Por eso provoca las guerras, vuelvo a repetir, las guerras internas. Pachi, si querés agregar a Juanjo. Ahí no, una cosa que ahí Javier estaba preguntando, dice, bueno, si el Cabildo no tiene facultad para modificar la estructura de gobierno, bueno, es que por eso estamos hablando de un proceso revolucionario. Porque hay una ruptura de ese orden jurídico preestablecido. Eso es lo que, o sea, por eso cuando se habla de hechos de ruptura, básicamente por la estructura jurídica plantea una cosa. Mayo rompe esa estructura. Eso es lo que tenemos que entender. Obviamente, jurídicamente no se continúa con esa línea que establecía que el virrey lo pusiera el rey, cuáles eran las funciones, respecto. Se cambia. Pasamos a la construcción de una nueva estructura
política, jurídica, que no se va a resolver de un día para el otro. Fíjense que la estructura, a ver, todo el proceso de construcción de esa estructura, de esa nueva estructura, que comienza, o tenemos como hecho ahí en mayo de 1810 de este destacado, fíjense que vamos a estar hasta 1853-60, como decía Vidal Campos, con el proceso constitucional. Esto modifica y vamos a estar en permanentes hechos que van cambiando estas estructuras. De ahí la importancia en términos jurídicos que tiene esto. Por eso la pregunta que hace Javier, por eso, es decir, lo que planteaban, dice, ¿cómo se produjo? Por eso, porque rompieron esa estructura. Eso es lo que ustedes tienen que claramente entender. Así como fue en 1806, también la ruptura del orden colonial, lo que pasa con el acceso de Liniers. O sea, no son solo hechos que se producen en términos políticos, sino son rupturas jurídicas, son cambios tremendamente sustanciales. No sé qué más decirles, dudas debemos tener millones. Estoy mirando acá el programa, sí. Lo que vamos, o sea, cuestiones a trabajar, porque el esquema de trabajo, como ustedes verán, requiere procesar todo lo que hay en el aula. Porque lo que ayer Alfonsina les explicaba también, y por eso yo les marqué eso que ya vi. Nosotros en el primer cuatrimestre, ustedes lo vieron, puede haber preguntas desde una microclase hasta lo que se cita en una guía, hasta en las lecturas. Por eso todo el material del aula virtual hay que trabajarlo. Leerlo, conocerlo. Sí, Juan. Micrófono, 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 micrófono. Hola, micrófono. Juan, micrófono. Micrófono. Hola, micrófono. Yo estoy insistente, lo googlean, pero si yo no entiendo la palabra, o tengo dudas de lo que significa la palabra revolución, porque después vamos a ver que va a ser usada en otro sentido. Voy digo, es esto, entonces, si yo tengo claro que una revolución es una ruptura y una transformación del orden jurídico, político, económico, social, o algunos de ellos, por lo tanto, la respuesta va a ser una respuesta por fuera. Eso le da el sentido de lo revolucionario. Es una respuesta por fuera del orden existente. ¿Por qué hago esta insistencia? Porque eso me permite, si yo tengo claro el concepto, cuando voy al hecho y a los debates, lo termino de entender. Si no lo quiero memorizar para decirlo de manera automática, y no puedo resolverlo, porque no tengo claro qué es lo que decía Francisco recién. La salida es una... Por eso la pregunta de Javier vino bien, porque la salida pasa por otro lado, es decir, es por fuera del sistema, es por fuera del orden colonial, que por supuesto, no es que eso hasta el 21 de mayo era de una manera, y eso lo vamos a ver. Acá hay hechos, hay situaciones que se fueron dando. Se expresa luego en lo que se conoce como la Semana de Mayo. Por eso cuando vemos el proceso, es decir, invasiones inglesas, la cuestión de la apertura del puerto de Buenos Aires, qué pasa, quiénes defendieron Buenos Aires, qué lugar tienen los criollos y qué lugar tienen los ibéricos o los españoles nacidos en España, digamos los peninsulares. Perdón, Pachi. No, nada, decía nada. No, pero en la línea de lo que vos decías. Sí, o sea, entender que esas cuestiones, esos hechos de ruptura, se dan especialmente además cuando el sistema no responde, cuando no logra canalizar esas demandas. Entonces, ahí es cuando se produce la ruptura. ¿Por qué? Porque el sistema y lo que estaba pasando en Buenos Aires no canalizaba las demandas económicas, las demandas políticas y de integrar gobiernos y demás.
todas esas demandas que se venían generando no podían ser canalizadas dentro del esquema jurídico vigente. Por eso se rompe. Por eso se crea y se hace otra cosa. Además se rompe con el monopolio comercial de España. Claramente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo después de las invasiones inglesas. Ahí se entiende el proceso hasta mayo. Ese hecho, ese hito histórico desencadena en 1810 y, como dijo Pache, había que cambiar toda una organización política e institucional. Toda, prácticamente. Por eso se habla de revolución, que tiene su proceso. Pero el solo hecho de comercializar y romper con el monopolio con España, los criollos de acá, descendientes de españoles y españoles, los criollos de acá, principales comerciantes, iban a despegarse de ese monopolio. Se iban a despegar del monopolio español. Y querían, es el libre cambio, el sentido del libre cambio. Una España alicaída, una España que no podía ya contener a sus colonias, y una Inglaterra en auge que empieza a capturar los mercados que España se iba donde España se iba retirando o donde iba perdiendo. Por eso el auge del Río de la Plata, en el sistema ganadero. ¿Por qué el ganado vacuno porque iba a abastecer con cuero, cebo y carne al resto del mundo en uno de los lugares más ricos del mundo, que es la Pampa, Mesopotamia? Es muy sencillo de entenderlo. Se termina el oro y la plata. Ahora vienen por la materia prima, de lo que hoy se habla de commodity. Entonces, había que romper con ese monopolio, con esa estructura española que duró siglos. Ojo, no quiere decir que no haya servido. Entonces, los criollos de acá, como el resto del continente, pero el Río de la Plata, se dieron cuenta de que había que romper con España para poder, en el sentido comercial, jurídico e institucional, por eso ya no dependían de las órdenes del rey, porque el rey había caído en España también con invasión napoleónica, y eso lo explicaron también Juan. Entonces no había autoridad en el mundo. El sistema monárquico absolutista estaba cayendo, se estaba retirando por la modernización del mundo. Entre ellos estaba nuestra nación naciente, nuestro país naciente. Entonces, lo que marca 1810 es la culminación de un proceso y el inicio de ese cabildo abierto. Ya no íbamos a depender de ninguna decisión de ninguna autoridad española, y nosotros teníamos que tomar las propias decisiones. Por eso esta discusión entre esas cuatro posturas, esa discusión de esa forma política de gobierno, si seguíamos o no. Por supuesto que eso va a tardar años más. Y nuestro proceso constitucional, como lo dijo Pachi, no fue como el norteamericano, que la Constitución la sancionaron rápido. Nosotros la terminamos de sancionar después de varios ensayos, el 1 de mayo de 1853. Creo que eso fue uno de los principales errores por ahí, de nuestros queridos políticos de aquella época, más allá con buenas intenciones. Pero en 1810 la ruptura de lo que es la monarquía española y su decisión con respecto a las autoridades y decisiones comerciales, políticas, tributarias, hasta se podría decir también, que eran importantes. Esa ruptura del orden colonial marca el fin y el inicio de otro proceso que va a costar liquidarse. Como yo le dije, en 1820 se termina con el cabildo, por ejemplo. Tarda sus años. No sé si alguien... Bueno, no, estamos en horario, más o menos, chicos. A ver, hagamos una... Si se fueron con más preguntas que respuestas, es capaz que está bueno. Porque lo que tienen que tomar en este periodo que les queda es el trabajo de toda la situación y todo el proceso de esta forma, ¿no? Dándose, yo insisto, ese salto que tienen que empezar a dar como estudiantes universitarios en cuanto a la profundización de los análisis y de los contenidos. Entonces, esto es algo para acostumbrarse y formarse. Y es algo que evidentemente
no lo han podido procesar en el primer cuatrimestre. Entonces, la idea es irlo llevando ahora de esta manera. Todas las preguntas que tengan para la maratón, mándenlas. Nosotros vamos a tener esto, vamos a tener un esquema de repaso y un esquema de contestación de preguntas para que sea más ordenado. Cuestión que la presencialidad nosotros esto lo podemos manejar de otra manera, pero acá es mucho más complejo. Imagínense si tenemos a todos mandando preguntas inmediatamente por el chat, se nos pueden pasar. Entonces, la idea es que hasta el domingo nos vayan mandando las preguntas y vayamos ordenando para trabajar todas esas cuestiones. Lean y ordénense. Ordénense y piensen el día del examen qué fallaron en los exámenes anteriores y cómo ordenarse, básicamente, en estas cuestiones. Me parece que tienen que darle hacer mucho hincapié en esto, y yo, perdón, porque lo voy a volver a reiterar, y de hecho me voy a tomar el trabajo de ese resumen, leerlo todo. Es un horror, chicos, les digo la verdad. Primero, no sé, al que lo hizo, si aprobó tuvo suerte en algún cuatrimestre, o seguramente porque lo hizo. El hecho de, hoy lo hablábamos nosotros, el hecho de hacer un resumen hace que vos estudies, que leas todo, que selecciones. Ese resumen que anda dando vueltas tiene cantidad de cosas que le faltan. Cantidad. Que ustedes que han rendido, ya conocen, con ver van a ver que hay muchas de las preguntas o de las cosas que hemos preguntado que no están. Entonces, esto no se los digo por una cuestión, sino para tratar de que lo tengan en cuenta, porque la verdad que es un tema no menor, y porque después nos encontramos con, ¿y eso dónde estaba? Acá está todo en el aula virtual. Todos los contenidos. No tenemos el problema que tuvimos el primer cuatrimestre con Hilda Sábato. Que hasta qué hoja, que hasta dónde, que hasta qué... Está todo acá, está todo cargado. Entonces no hay ni misterio, ni cosas raras, ni nada. Está todo ahí. El tema es que lo trabajen y lo interpreten. Y que le den para adelante. Sí, Juan. El micrófono. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Pero, había mucho... Dale de nuevo que no se escuchó. No, el mejor resumen es el que hacen ustedes. Ese es el mejor resumen. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el resumen en función de lo que decía Francisco, ustedes están estudiando, porque ya estoy jerarquizando contenidos. Es decir, lo principal y lo accesorio. Y como el resumen es algo individual, digo, yo esto lo entendí, no lo necesito registrar en el papel, y sí anoto otra cosa. Entonces, pero ese ejercicio, es decir, uno lo puede tener, a ver, todos hemos sido estudiantes, y siempre, y aparte hoy, que está todo digitalizado, pero es decir, hagan ustedes ese ejercicio. Tienen los textos, los voy marcando, los anoto en un cuaderno o armo un Word, es decir, eso es el formato de que cada uno le resulte cómodo. Vuelvo a insistir, palabra que no entiendo, la busco en el diccionario. Es decir, ustedes van a leer el capítulo de ayer de Rosas y Rosismo. Hay una palabra ahí que cuando Tarnavasio lo define, va a decir régimen unanimista. No es una palabra unanimista que se usa todo el tiempo. Es decir, y ella, como una historiadora, va a trabajar con esa categoría. Bueno, a ver, busco qué significa, de dónde viene, por qué lo pone, por qué crea esa categoría. Porque es decir, para ponerlo como ejemplo, o cuando trabajaba con el concepto de revolución, o cuando si yo trabajo con una sociedad colonial, bueno, busco qué es decir, pero si yo voy al resumen, y me quedan 3 líneas, no hice todo ese proceso. En esta cuestión de la guía, como ya les dijo, se dijo en las clases, es decir, tomo la clase general, voy a las guías y voy bajando para ir a lo específico. Y no van a tener, lo que también les digo, chicos, la vida universitaria
no se estudia solamente con las clases desgrabadas. No es la universidad. No fue ayer, no fue la universidad de Fabián y la mía, que es de la misma época, no es la universidad, no fue la universidad de Pachi, y no es la, es decir, uno puede aprobar un examen, pero, digamos, pero no es que ningún profesor te va a dar en 1 hora y media, digamos, si no, no existiría la bibliografía. Entonces yo voy, escucho, desgrabo y repito. Nada más, les agradezco todas las preguntas que hicieron, y en nombre de todo el equipo, en nombre de Mili, de Octavio, de Fabián, de Gustavo Yaruzzi, que también estuvo presente, de Pachi y el mío, es decir, y preparen preguntas. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Y vamos a responder en bloques de preguntas, porque las vamos a organizar. Pero te quiero decir, tampoco nosotros no somos una máquina de responder, si no nos presentaríamos a concursos de preguntas y respuestas. Digamos, pero porque la pregunta puede tener 2 respuestas. Lo que no puede tener es equivocado los conceptos. Es decir, porque digamos, en esta cuestión. Pero bueno, es un ejercicio esto también. Es decir, les agradecemos a todos los que participaron, y vuelvo con lo último. Amíguense con el aula virtual, porque el examen se resuelve en el aula virtual. Entonces, si yo tengo que ir a buscar, lo busco en el aula, bajo. Hoy está todo hoy. Es decir, nos llevó un tiempo, pero ustedes ya lo ven, hoy está todo. Digamos, pudimos subir esta cuestión de que no estaban las lecturas. Bueno, le dejo el cierre a Pachi y a Fabián. No, yo lo último, cortito, pero yo antes del cuatrimestre, un día los chicos habían organizado una charla y me invitaron, y yo les digo una cosa, que me parece que Juanjo les dijo algo que es interesante, que va más allá de esto y el tema. La carrera, chicos, se la hacen ustedes. Y ¿sabe lo que pasa? Uno puede aprobar muchas materias con resúmenes, sí, lo que van a tener, se van a estar formando mal. Y muchas veces, y más en los tiempos que corren, exige la exigencia que tiene hoy la jungla, que es estar en la calle trabajando, sobreviven los más aptos. Y lamentablemente hoy la formación tiene que ser muy específica y tienen que trabajar muchas cuestiones, y hay cosas que si no las procesan en primer año, no las procesan más, porque el método de trabajo de estudiar lleva tiempo. Cuanto más rápido lo aceiten y lo descubran, es mucho mejor para ustedes. Ahora, ¿la podemos chantear? La podemos chantear. Pero hay límite. ¿Saben cuándo es el límite? El día que tienen que resolver casos prácticos. Ahí se terminó el límite. Entonces, alguien me puede decir, pero historia, estas materias son formativas para eso, para que aprendan a razonar, a estudiar, a interpretar, a utilizar bien los conceptos, a comprender. Si nosotros permitiéramos que con resúmenes como ese aprueben, y le estamos errando nosotros. Así que esto es un compromiso con ustedes. Nosotros no somos hinchas de molestos, sino que tenemos la obligación. Estamos formando profesionales. Y nuestra obligación es exigirles, no querer desaprobarlos. Porque si hay algo que tienen en claro, que acá nadie quiere desaprobar, si no, nos tendríamos 80 instancias para tratar de ayudarlos. Pero Y hemos creado este espacio. La idea es esa. Nos estamos viendo, aprovechen el fin de semana. Chao. Saludo para todos. Chao, gracias por estar, chicos. Chao, chao.